Ahí está el Área 51. ¡Caramba! Esta es la instalación militar más célebre de los Estados Unidos. Durante décadas, testigos de la zona han visto naves extrañas sobrevolar la base. El lugar donde se rumorea que se realizan experimentos de alto secreto con tecnología alienígena. En el Área 51 hay tecnología extraterrestre. ¿Pero es la base Área 51 viable después de desvelarse el secreto? La ampliación subterránea atraviesa Nevada y entra en Utah. ¿O existen otros lugares más ocultos donde se prepara el futuro extraterrestre de la humanidad? ¿Qué ocurre en las áreas 52, 53 y 54? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Área 52. Langley, Virginia, 15 de agosto de 2013. Tras décadas de secretismo, negaciones y ocultamientos, la CIA desclasifica documentos que reconocen la existencia de una instalación secreta de investigación conocida como Área 51. Fue un anuncio histórico. Por fin, tras muchos años, los rumores que la comunidad ufológica y de teóricos de la conspiración afirmaban que eran ciertos, se confirmaron. El gobierno federal se vio obligado a reconocer la existencia de la base aérea 51 debido a una solicitud formulada en virtud de la Ley de Libertad de Información. La CIA al final tuvo que admitir que la base aérea 51 existía. Desde 1955, esta base de alto secreto ubicada en un desierto remoto del sur de Nevada se ha considerado el epicentro de los proyectos militares más confidenciales, como el avión espía U-2 y el caza furtivo F-117. Pero muchos creen que en lo más oscuro del Área 51 se halla un secreto aún mayor que oculta la prueba definitiva de contactos con extraterrestres. El reconocimiento de la existencia del Área 51 es importante, pero para mucha gente que esperaba que el gobierno fuera a confirmar todos los rumores acerca de ovnis estrellados y tecnología alienígena incautada, la medida se quedó corta. Sin embargo, el gobierno no comentó nada. Solo nos dieron la información mínima solicitada. No nos dieron más información. Y sin duda, parecen seguir ocultando lo que ocurre en el Área 51. A lo largo de los años, varias personas relacionadas con el Área 51 han realizado declaraciones a periodistas o a reveladores de secretos en las que afirman que en el Área 51 hay tecnología extraterrestre. La suposición era que habían contratado expertos en propulsión, ingenieros y físicos para reproducir la tecnología alienígena de propulsión, mucho más avanzada que la nuestra, y lo hacían en la base aérea 51. También se rumorea que en la base hay naves espaciales alienígenas que se han probado y han despegado desde el Área 51. Es posible que los científicos del Área 51 hayan podido no solo estudiar, sino replicar con éxito una nave extraterrestre. Durante 30 años, la gente se ha acercado al perímetro de la base con prismáticos y telescopios y ha visto objetos resplandecientes moviéndose en ángulos o zigzagueando, de forma que parece superar con creces cualquier cosa vista y que obedece a una tecnología que no podemos identificar. Pero si el Área 51 es el lugar donde el gobierno de los Estados Unidos realiza su investigación militar más secreta, y donde quizá lleve décadas ocultando pruebas de contactos alienígenas, ¿hasta qué punto es secreta ahora? Si todo el mundo sabe que existe y conoce la labor que se realiza allí, ¿podría el Área 51 haber quedado anticuada como instalación militar estratégica? En busca de respuestas, el ideólogo de los antiguos astronautas Giorgio Tsoukalos ha viajado a Henderson, Nevada. Hola. Para reunirse con T.T. Barnes,
un antiguo ingeniero eléctrico que pasó más de 4 décadas trabajando en proyectos militares secretos en el Área 51. Deja que te muestre esto. Aquí llevé a mi esposa en 2009 cuando supo dónde trabajaba y qué hacía. Hasta 2009. ¿Y cuándo comenzaste a trabajar allí? Comencé en 1960. Así que durante casi 50 años fue un secreto para tu esposa. No tenía ni idea. ¿En qué trabajabas? En radares y electrónica, sobre todo soviéticos. Ya. Pongamos que un ovni se estrella y que os hacéis con él. ¿Podríais replicar esa tecnología? Pienso que sí. Incluso en la década de 1980 teníamos lo que llamábamos varas de Dios, que habíamos puesto en órbita en el espacio. No eran más que varas que podías lanzar y volvían a entrar en la atmósfera con tanta velocidad que estaban diseñadas para penetrar búnkeres y cosas así. Vaya. A todos los efectos, era un programa espacial secreto. ¿Piensas que ese programa espacial secreto aún existe hoy? Y mucho más, estoy seguro de que mucho más. Si piensas en todo lo que desarrollamos entonces y lo que pudieron aplicar más tarde, el salto tecnológico habría sido tremendo. Entendido. Mientras trabajaste allí, ¿alguna vez viste algo raro en el cielo? Desde luego, aviones que nadie había visto jamás. No tenían alas, era una bañera voladora. Si lo vieras tú, te parecería un platillo volante. Caramba. A tu juicio, cuando lees que algunas empresas están intentando desarrollar un motor de curvatura o un sistema de propulsión antimateria, ¿realmente es algo plausible? Créeme, estamos probándolo todo tipo de materiales de propulsión y de antigravedad. Estamos avanzando muchísimo en campos que solo podemos imaginar. Eso es tremendo. Pero si, como Tiddy sugiere, el ejército ha replicado con éxito la antigravedad y las tecnologías de los platillos volantes en el Área 51, ¿en qué trabaja ahora? Y si el objetivo sigue siendo funcionar como el laboratorio secreto más confidencial del gobierno, ¿por qué reconocerían la existencia del Área 51? Sobre todo después de décadas de silencio. Una hipótesis acerca del reconocimiento público del Área 51 es que las operaciones se han trasladado a otro lugar. En otras palabras, la CIA y el gobierno confesaron porque los secretos se han llevado a otro sitio. Por tanto, quizás la verdadera pregunta no sea ¿qué ocurre en el Área 51?, sino ¿qué ocurre en las áreas 52, 53 y 54? ¿Áreas 52, 53 y 54? Es posible que haya lugares aún más secretos, donde el gobierno continúe estudiando y replicando tecnología extraterrestre. Concentrar toda la investigación en un solo lugar no es buena idea, porque sería difícil ocultárselo a la población. Por eso la idea de que exista una sola Área 51 donde estén replicando naves espaciales alienígenas es un concepto un poco anticuado. Si yo fuera a hacerlo, repartiría la tecnología por todo el país. Es posible que el motivo de que el gobierno revelase la existencia del Área 51 sea que quiera usarla como una distracción que desvíe la atención de otras operaciones, incluso mayores, en numerosas ubicaciones por todos los Estados Unidos. Para mí, que por fin reconocieran la existencia de la base aérea 51 es una cortina de humo. En realidad hay unas instalaciones subterráneas inmensas y puedes reunir todo lo más valioso que no quieres que la gente vea y trasladarlo en un abrir y cerrar de ojos. Mientras la población centra su atención en lo que sucede en el Área 51, ¿podría el gobierno estar ocultando su investigación sobre tecnología extraterrestre en otras ubicaciones estratégicas por todo el país? Quizá la respuesta se halle si investigamos informes de una enorme obra de tunelaje en el desierto de Nevada. Rachel, Nevada, 17 de marzo de 2018. Justo fuera del perímetro de seguridad de la base Área 51, Giorgio Zúcalo se reúne con el investigador Wolf McCarron y con el experto en minas Christian Gronau.
Han venido a investigar rumores de una supuesta red de túneles bajo el Área 51. Esto es impresionante. Desde luego. Wolf y Christian creen que este lugar, la mina Tempute, es una de las antiguas viejas minas de Nevada aprovechadas para la ampliación del Área 51 a gran profundidad. Soy minero. Vivo a 150 kilómetros al norte del Área 51 y llevo trabajando allí desde 1992. También tengo una mina en Goldfield, así que soy un minero entusiasta y siempre estoy buscando minas. ¿Qué puedes contarnos del Área 51? Por una parte está lo que vemos del Área 51 en Google. Imágenes de las décadas de 1950, 60 y 70. Pero han estado excavando y todo lo que hacen está bajo tierra. Como minero, ¿qué pruebas has encontrado que corroboren tu hipótesis? La gente se pregunta, si están horadando, ¿dónde va toda la tierra? Va a unas minas y canteras cercanas sobre las que forman montañas enormes, a las que someten a un proceso de lixiviación. Cuando terminan el proceso, se queda en nada. ¿Podrías explicar qué es la lixiviación a un lego en la materia? Consiste en disolver una montaña o una elevación de tierra que puede tener más de 100 metros de altura. La atraviesan con tubos que colocan cada 60 centímetros aproximadamente. Después introducen mercurio para separar sus partes solubles de las insolubles. El efecto es que las rocas así de grandes quedan reducidas a casi nada. ¿En serio? Sí. Está el gobierno disolviendo minerales en la mina de Tempute para ocultar las enormes cantidades de tierra removida durante sus obras de tunelaje. Y si es así, ¿cómo puede el gobierno realizar una obra tan enorme sin suscitar sospechas entre los mineros locales? En las minas de esta zona hay oro, plata y plomo. Cualquier mina estaría encantada de recibir el mineral. Es un pago por el silencio. He presenciado y he participado en muchos acuerdos de este estilo. ¿Para no hablar de qué? De la base y de los túneles del Área 51. Ya. Casi no necesita explicación que la gente excave bajo tierra si hay experimentos, porque así no hay interferencias, o hay menos. Justamente, sí. Ha ampliado el ejército de los Estados Unidos sus operaciones en el Área 51, no hacia afuera, sino hacia abajo, a fin de mantener su labor de máximo secreto aún más secreta que antes. Basándome en muchas investigaciones serias, creo que es muy probable que haya una vasta red de bases subterráneas interconectadas y túneles. Comenzaron a hacerlo para protegerse de un ataque nuclear de la Unión Soviética y para ello necesitaban instalaciones subterráneas. Lo que hicieron fue ampliar lo que había. Hay personas que creen que las obras subterráneas del Área 51 son la punta de un enorme iceberg. ¿Acaso no será una de las numerosas instalaciones del gobierno conectadas entre ellas por una vasta red de trenes subterráneos de alta velocidad? Se dice que hay una red férrea subterránea cuyo centro es la montaña Cheyenne, en Colorado Springs. Es una montaña ahuecada por el ejército de Estados Unidos y la sede del Mando Central de la Defensa Aeroespacial. Y puedes ir desde Cheyenne en Colorado Springs hasta Dulce en Nuevo México, donde se dice que hay una base extraterrestre subterránea. Y desde allí hasta Los Álamos en Nuevo México y a continuación a Albuquerque, Roswell y Área 51 en Nevada. Todas estas bases militares están interconectadas por una red ferroviaria subterránea secreta. La gente que se fija en el Área 51 no se fija en Dulce. Dulce, en Nuevo México, está en la Reserva Jicarilla, un ente distinto que forma parte de la nación Apache. En otras palabras, no puedes entrar. Justo al norte de la localidad de Dulce hay un cerro llamado Pico Archuleta. Los vecinos de Dulce aseguran haber visto ovnis entrando y saliendo de esa montaña. El gobierno de Estados Unidos dice que ahí no hay nada y no tiene una base militar ni una red ferroviaria subterránea. Pero la gente que vive allí dice que en la zona pasa algo.
Igual que en el caso del Área 51, cuando el gobierno afirmaba que allí no ocurría nada. Pero durante décadas los investigadores sabían e investigaron cosas que ocurrían allí. Quizás algún día reconocerán que en Dulce estaba pasando algo. Es cierto que hay una vasta red de laboratorios de alto secreto del gobierno, en los que se realizan experimentos con tecnología extraterrestre. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí. Y como prueba adicional, ofrecen una situada no en el suroeste de los Estados Unidos, sino una mucho más al este. Una base militar que afirman que lleva décadas trabajando directamente con extraterrestres y que está muy cerca del lugar donde la humanidad protagonizó su primer intento de llegar al cielo. Dayton, Ohio. Aquí, donde Orville y Wilbur Wright alzaron a la humanidad a la era de los vuelos, se halla la base militar aérea de Wright-Patterson, una de las mayores y mejor dotadas económicamente de la nación. Ahí arriba se halla una de las instalaciones de investigación biológica y de réplica tecnológica militar más importante que tenemos. Para los ideólogos de los antiguos astronautas, hace décadas que Wright-Patterson o Wright-Pat es un centro de investigación y experimentación extraterrestre. Algunos piensan que posee una importancia estratégica mayor que Área 51. Hace mucho tiempo que los rumores y las historias de alienígenas en Wright-Pat son de dominio público. También se ha dicho que allí se guardan vehículos aéreos desconocidos u ovnis en lo más profundo del subsuelo. El 14 de junio de 1947, un objeto no identificado se estrelló presuntamente en una granja de las afueras de Roswell, Nuevo México. Según testigos presenciales, el objeto parecía una especie de disco volador, y los cuerpos recuperados entre los restos no se parecían a nada de este planeta. Pocos días después, el llamado incidente de Roswell cautivó a millones de personas de todo el mundo. Pero igual que aquello inició el interés de los estadounidenses en los ovnis, también inauguró una era de ocultaciones del gobierno. La base de Roswell emitió un comunicado de prensa y varias horas después lo negó todo. Perdón, pero era un globo meteorológico y nuestros mejores agentes de inteligencia no sabían qué veían. Pero tenemos un informe del FBI que afirma que los restos se llevaron a Wright Field para su análisis. ¿Uno lleva restos de un globo sonda a Wright Field para analizarlos? Es algo impensable. Hay que recordar que en 1947, cuando se produjo el accidente de Roswell, no había una base aérea 51 en Nevada. La instalación de la Fuerza Aérea donde se estudiaban esos artefactos estrellados y posiblemente cuerpos alienígenas era la base aérea de Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Enviaron la nave estrellada a la base aérea de Wright-Patterson porque en aquellos tiempos era la sede de la División de Tecnología Extranjera de la Fuerza Aérea, una sección que estudiaba aeronaves extranjeras y tecnología extranjera de todo tipo. La tecnología alienígena y las naves alienígenas estrelladas también se llevaban allí para su estudio por parte de la División Tecnológica. Es posible que la base aérea de Wright-Patterson siga albergando los restos de un objeto hallado en el desierto de Nuevo México hace más de 70 años. Y si es así, ¿podría haber indicios de que sus esfuerzos para replicar el llamado disco volador han tenido éxito? Incluso ahora, en los últimos años, se han producido importantes avistamientos de ovnis en Dayton. Los testigos de la zona han visto naves extrañas sobrevolar la base, incluso a plena luz del día. Es una posibilidad muy cierta, respaldada por el hecho de que cuando estos ovnis aparecen, no despegan jets. Es casi como si supieran qué son. Quizás sea porque son sus propias naves de tecnología replicada. Pero incluso si los ovnis vistos recientemente en los cielos sobre Wright-Patterson fueran de origen humano, ¿no podría ser una prueba de que el ovni que se estrelló cerca de Roswell fue una de sus naves replicadas?
Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y respaldan su afirmación con otras 2 investigaciones ultrasecretas sobre ovnis realizadas en Wright-Patterson, el Proyecto Signo y el Proyecto Libro Azul. La base aérea de Wright-Patterson fue el centro neurálgico de los proyectos Signo y Libro Azul. Estos proyectos tenían como objetivo el estudio y la catalogación de informes de objetos volantes no identificados. El proyecto Signo se creó después de la ola de avistamientos de platillos volantes en Estados Unidos en 1947 y poco después del accidente de Roswell. Signo investigaba e indagaba mediante informes de la población y de militares, de pilotos, que veían cosas y de operadores de radar que seguían la pista a estos objetos. Este era el programa de investigación oficial. La Fuerza Aérea tenía 22 años de investigaciones en la División de Tecnología Alienígena. Libro Azul fue la más célebre y la que se prolongó durante más tiempo. Salían y buscaban tecnología alienígena incluso en restos de colisiones, y en la base contaban con todo el conocimiento de expertos técnicos. En 1969, después de reunir y estudiar más de 12.000 avistamientos de ovnis, se cerró el Proyecto Libro Azul. La mayoría de los avistamientos fueron categorizados como de aviones espía volando alto o fenómenos naturales, aunque hay unos 700 casos sin identificar. Aunque la Fuerza Aérea siga insistiendo en que nunca existieron indicios creíbles de visitas extraterrestres, muchos antiguos empleados de la base aérea de Wright-Patterson, tales como Ray Simansky, tienen una versión muy distinta de los hechos. Comencé a trabajar en Wright-Patterson en enero de 1973 y me retiré tras 38 años y 9 meses de servicio. Pasé casi toda mi carrera en los laboratorios de la Fuerza Aérea en investigación y desarrollo avanzados. En mi primer día de trabajo tuve un mentor llamado Corbett Al. Era el equivalente a un oficial de alto rango, un general o un almirante. Me propuso visitar el hangar y allí fuimos. Me preguntó si había oído hablar de alienígenas. Me sorprendí. Y él me dijo, es que en la base los tenemos. ¿En serio?, respondí yo. Y él me dijo que una nave se había estrellado en el oeste del país y que habían traído tanto la máquina como a los alienígenas. Que la habían traído a Wright-Patterson para evaluarla y aprovecharla. En la pista de Wright existía un hangar misterioso, el 18, donde algunos testigos oculares como el teniente coronel Marion Magruder, piloto de guerra del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, vieron tecnología alienígena. Magruder incluso vio a un alienígena vivo de aspecto humano, pero cuya cabeza era mayor que la nuestra y brazos mucho más largos. Se movía de forma sinuosa y se comunicó con él telepáticamente. El ejército y los altos mandos del Pentágono quedaron completamente fascinados por la existencia de criaturas capaces de comunicarse sin palabras. Entonces, se inició una serie de experimentos en psicoquinesia, proyecciones psíquicas y de pensamiento. Si el relato de Magruder es cierto, y una vez el ejército de los Estados Unidos realizó estudios científicos con alienígenas vivos, ¿dónde tuvieron lugar los experimentos? ¿Fue en Wright-Patterson? ¿En el Área 51? ¿O se realizaron en otra instalación? Y si fue así, ¿dónde estaba? ¿Y siguen realizándose hoy en día? Nueva York. Aquí, en el extremo oriental de la isla, se hallan los restos de la base aérea de Montauk. Fue creada como base naval en 1917 debido a su ubicación estratégica. Esta instalación protegió la costa este de submarinos y bombarderos durante varias décadas hasta su clausura en 1981. Pero, según las declaraciones de varios destapadores de ollas, es posible que aún funcione un laboratorio secreto en las profundidades del terreno de la base. Es la tapadera perfecta, porque se trata de un puesto de la Fuerza Aérea en el que ya no pasa nada.
Pero debajo del suelo se realiza un experimento complicadísimo en varios niveles subterráneos. Los que lo han contado no han dicho que entrasen en la base desde arriba, sino que llegaban a los laboratorios nacionales de Brookhaven y viajaban en un tren subterráneo hasta Montauk para que los que trabajaban arriba no supieran qué ocurría bajo tierra. Para los ideólogos de los antiguos astronautas, igual que el Área 51 y Wright-Patterson, Montauk es uno de los lugares donde el ejército de los Estados Unidos realizó numerosos experimentos, a menudo asistido por tecnología de otros mundos. Algunas personas creen que estos experimentos emplearon a sujetos humanos como parte de un polémico programa de investigación, conocido como el Proyecto Montauk. Algunas de las historias acerca de lo que ocurría en el Proyecto Montauk están vinculadas a algo de lo que tenemos certeza absoluta, porque contamos con documentos desclasificados. Se trata del MK Ultra, un programa de la CIA y del Ejército de los Estados Unidos para dominar la técnica del control mental. Aunque se rumorea que se emplearon técnicas más insólitas que usaban en Montauk, tales como el influjo remoto, que es el uso del poder de tu mente para influir en el comportamiento de alguien. Esas técnicas poseen un valor militar extraordinario, y por eso las estaban ensayando. Era algo que trascendía la forma de pensar de los militares. No consistía en mejorar las armas de fuego, la munición, o en crear aviones más eficientes. Era otra cosa, era un programa que empleaba todo tipo de técnicas para controlar el pensamiento humano. ¿Control mental? ¿Manipulación remota del pensamiento? Si el ejército de los Estados Unidos creía de verdad que podíamos alcanzar poderes tan excepcionales, ¿se inspiró en los extraterrestres? ¿O quizá incluso en la tecnología presuntamente hallada tras el accidente de Roswell? El gran interrogante que suscita Montauk es si las tecnologías que usaban se las dieron a nuestro gobierno seres no humanos, y si aquello fue fruto de algún tipo de colaboración o de intercambio para que pudiéramos experimentar. En Montauk existe la llamada silla de Montauk, que tiene una especie de cables o algún tipo de tecnología extraterrestre que, sumada a las capacidades psíquicas innatas de un individuo, nos permiten transformar la realidad a nuestro antojo de una forma u otra. El sujeto se sienta en la silla, que transforma el pensamiento en una realidad física a través de fenómenos como la telequinesis y la visión remota. Uno de sus primeros experimentos fue recrear un vaso o una pelota. Algo sencillo, un objeto inanimado. Lo que pensara el sujeto se manifestaba en una realidad física. Al final, aquello evolucionó hacia capacidades psíquicas superiores y dijeron que podían transportar a una persona de un lugar a otro. Según muchos investigadores e ideólogos de los antiguos astronautas, los relatos de la llamada silla de Montauk y su relación con el control mental son curiosamente similares a relatos de una silla que se remonta a la época de los faraones. El trono de Ptah. Ptah es uno de los dioses más intrigantes del antiguo Egipto. Era el dios anterior a todos los demás. Creó la tierra y a la humanidad. Y a diferencia de otros dioses, Ptah creó el mundo con su pensamiento. Lo pensó, lo sintió y a partir de eso lo creó. Ptah se representa sentado en un trono que se piensa que es el punto central desde el que su pensamiento se manifiesta mediante la creación física. Lo fascinante de esas escenas es que el trono es alado, tiene alas porque vuela y se conoce como su trono de la ascensión. Cuando comparamos la descripción de la silla de Montauk con el trono de la ascensión de Ptah, suscita preguntas. ¿Estuvo el ejército de los Estados Unidos implicado en la réplica de tecnología extraterrestre empleada hace miles de años en el antiguo Egipto?
podrían las leyendas de un dios egipcio y de su trono volador, y las informaciones de una silla de control mental en la base militar de Montauk estar vinculadas? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que el gobierno de los Estados Unidos no solo lleva décadas intentando adquirir y perfeccionar tecnología alienígena, sino que los trabajos en Montauk siguen su curso. Varias personas han asegurado que participaron en aquellos experimentos en Montauk. Recuerdan que se sentaron en una silla especial y hoy en día dicen que sigue habiendo actividad en zonas subterráneas en la base de Montauk. ¿Continúa abierta en secreto la aparentemente abandonada base militar del este de Long Island? Y en ese caso, ¿forma parte de una vasta red de laboratorios y fábricas del gobierno donde se reúne tecnología extraterrestre? Los ideólogos de los antiguos astronautas insisten en que una idea tan asombrosa es cierta y señalan otra instalación fuertemente custodiada como prueba de que la tecnología alienígena no solo está probándose, sino usándose ya. Washington, 16 de diciembre de 2017. Tras una década de especulaciones en el seno de la comunidad ufológica, los mandos del Pentágono confirman la existencia de un proyecto de investigación de ovnis de alto secreto, conocido como Programa Espacial de Identificación Avanzada de Amenazas o ATIP. El proyecto fue financiado por el Congreso en 2007, con la ayuda del senador Wright de Nevada. Lo que distingue al programa ATIP es que contó con una empresa privada, Bigelow Aerospace. Algo que nunca se había hecho, porque el gobierno había mantenido toda su información sobre ovnis y extraterrestres para sí. Por ello, este programa es único y muy distinto a los proyectos Signo y Libro Azul. Oficialmente, el programa estuvo en vigor entre 2007 y 2012 en el Pentágono. Pero hay muchos motivos para creer que continúa y que hay varios programas del mismo tipo en funcionamiento. Pero ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos permitiría que una investigación tan sensible se realizara fuera de sus instalaciones militares custodiadas? Según los ideólogos de los antiguos astronautas, la respuesta es evidente. Con el tiempo, el gobierno se dio cuenta de que puedes tomar un proyecto en marcha y sacarlo del Pentágono, trasladarlo al sector privado, para evitar que esté sometido a la ley de libertad de información. Si los científicos y los ingenieros trabajan en un organismo del Estado, sea el Ejército o el Departamento de Defensa, es posible que se vean sometidos a la ley de libertad de información. La gente puede rellenar una solicitud de información acerca de cualquier programa público, pero las empresas privadas no tienen que someterse a la ley de libertad de información. Pueden llevar a cabo investigaciones en sus propias instalaciones y no tienen que facilitar información que no deseen divulgar. Si te fijas en las exenciones a la Ley de Libertad de Información, la número 44 contempla secretos industriales, una información que pertenece al sector privado. Por tanto, cuando el gobierno trasladó algunas de sus investigaciones de ovnis a Bigelow Aerospace, fue una táctica ingeniosa para dificultar mucho su control. Gracias a Luis Elizondo, el gerente de programas de ATIP, sabemos que recibieron numerosos casos chocantes de ovnis que les llegaron a través del ejército. La expresión empleada fue tecnología más allá de la última generación. Según fuentes del propio ATIP, el gobierno reúne materiales en secreto, a menudo denominados metamateriales, de lugares donde se han estrellado naves extraterrestres, y los entrega a empresas contratadas como Bigelow Aerospace para que traten de replicarlos. Los metamateriales son materiales combinados de tal forma que sus ratios isotópicos no se encuentran en el planeta Tierra. Trabajé con algunos de estos artefactos y los sometí a varias pruebas. Los materiales de que estaban hechos no tenían nada de extraño,
pero estaban aleados de tal forma que costaba desligarlos unos de otros. Además, lo más curioso era que si los sometías a unos campos eléctricos sumamente cargados, tendían a manifestar capacidades de propulsión, es decir, que podían moverse en varias direcciones, hacia el campo o alejándose de él, algo atípico en las reacciones electrostáticas que he visto antes. Los metamateriales alteran las frecuencias electromagnéticas o el espectro visual y pueden curvar la luz si es que están hechos para eso. También alteran las propiedades acústicas. El límite lo marca la imaginación. Pueden hacer cualquier cosa. El mayor recurso del gobierno a agentes externos y a contratistas ¿tiene como fin eludir a los ufólogos y a los ideólogos de los antiguos astronautas? Si es así, ¿significa eso que instalaciones de alto secreto, como el Área 51 y su presunta red subterránea de laboratorios secretos e instalaciones militares, pronto quedarán obsoletas? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, e insisten en que ahora hay más instalaciones del gobierno dedicadas a la investigación extraterrestre que nunca. Y que esta labor ya no está reducida a zonas de los Estados Unidos, ni del planeta Tierra. 26 de mayo de 2015. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos anuncia que SpaceX, una empresa aeroespacial dirigida por el millonario Elon Musk, está autorizada para participar en el lanzamiento de satélites militares. El anuncio logra que muchos especulen con la posibilidad de que SpaceX sea contratada en el futuro para proyectos espaciales militares más secretos. En 2015, SpaceX, una empresa privada, por supuesto, recibió autorización del gobierno para realizar lanzamientos al espacio de interés para la seguridad nacional. Eso quiere decir que tenemos otra empresa privada con permiso para poner cargas secretas en órbita. Eso quiere decir que toda la operación se hace al abrigo de un secreto de seguridad nacional. Es posible que empresas privadas como SpaceX, Bigelow Space y otras hallen la forma de colonizar Marte de forma económicamente viable. Durante décadas, y después de que los primeros satélites y naves exploradoras terrestres comenzaran a enviar datos del planeta rojo, Marte ha sido el objeto de un enorme interés por parte de los ideólogos de los antiguos astronautas, para quienes imágenes de construcciones, tallas y otras anomalías demuestran que Marte fue, y podría seguir siendo, un foco de actividad extraterrestre. Es posible que el gobierno de los Estados Unidos, junto a otras naciones, tenga pruebas de que una idea en principio descabellada sea cierta. ¿Podría ser este el motivo de que las misiones a Marte con seres humanos estén ejecutando las empresas privadas y no el Estado, a pesar de tener objetivos en principio incompatibles? Estoy muy familiarizado con esta táctica. Es un modo de proteger información clasificada y grandes secretos. Puedes tener un proyecto de alto secreto dividido en partes pequeñas, de modo que cada persona trabaja en una de ellas. Nadie tiene que saber lo que la persona que tiene al lado hace, y muy pocas personas conocen todo el proyecto. Es una técnica que yo mismo presencié en mis 21 años en el Ministerio de Defensa. Incluso es posible que alguien pudiera estar trabajando con tecnología extraterrestre sin saberlo. Estamos a punto de alcanzar una era de tecnología avanzadísima que nos permitirá colonizar la Luna, Marte y viajar al espacio más lejano. Es un capítulo que está comenzando y que se inició en 1947 con el incidente de Roswell, tras el cual el ejército de los Estados Unidos empezó a prepararnos para una vida compartida con extraterrestres, tanto en la Tierra como en el espacio. El análisis y la utilización por parte del gobierno de los Estados Unidos de los extraterrestres y de su tecnología nos han situado en el umbral de una nueva era. Una era en la que lugares como la Base Aérea 51, Wright-Patterson, Montauk e incluso Marte serán parte de una red mayor y más poderosa. Una era que facilitará el anhelado viaje de la humanidad a las estrellas.
Los ideólogos de los antiguos astronautas creen que hay poderes dentro del Estado que insisten en que no estamos listos para conocer las respuestas y que la verdad debe permanecer oculta tras alambradas electrificadas y cámaras de seguridad, en lugares tanto conocidos como desconocidos y protegidos por la idea de que lo que no vemos con nuestros propios ojos no puede ser cierto.